Es un placer estar aquí, Sebas. Qué guay. Estoy contento, estoy nervioso, estoy muy nervioso, Mar. Bueno, es que es así, no puedo ocultarlo esto, y menos a ti. Pero bueno, me encanta tener esta charla soberana, como le he dado el nombre a este espacio, de Soberanos del Vigor, y tenerte a ti. Un placer. ¿No? Y compartir aquí desde lo masculino, desde todo lo que mueve o pretendo mover con el movimiento de Soberanos, que es esa reconexión y ese tomar conciencia y actuar desde la soberanía individual como hombres. Sí. Esto mueve muchas cosas. Me apetece también decirlo ahora, que de hecho este movimiento en parte, en gran medida, es gracias a ti, bueno, a ti, a Uri, al haber participado en aquel evento, un poco el nacimiento de muchas cosas, de ahí han nacido muchas cosas para todo, también para ti y para vosotros, pero para mí ha sido un placer, y bueno, estoy aquí. Bueno, es que de hecho se lo decía a Chris hace un momento sentados fuera, yo lo conocí hace 6 meses y de repente está aquí en tu casa. Esas son las partes bonitas, o sea, todo en la vida tiene su parte buena y mala, y las redes tienen una parte muy buena, que es esto, que es conocer a gente y tener la posibilidad de entrar en contacto con personas muy afines a nivel vibracional, digamos, y que quizás no te hubieras encontrado en la calle de forma esporádica. Total. Y te agradezco muchísimo el espacio, te agradezco mucho el proyecto, también porque sé que es un proyecto muy personal y que muchas veces lo personal, convertirlo en profesional es muy difícil, porque toca muchas cosas internas también, y muchas también heridas, me pasa también mucho con la música a mí. Y te agradezco the bravery, la valentía de sacar esto adelante. Aparte es un nombre, todo que yo sea soberano, es muy bonito que lo saques de nuevo, porque es una palabra que ha sido, creo, muy castigada. Hombre, la soberanía, y creo que es algo muy positivo, hecho desde un lugar bueno y bonito. Cuando nació el proyecto, bueno, hacemos aquí quizás un paréntesis, luego me apetece que te presentes formalmente para gente que probablemente te conozca ahora por primera vez. Pero solo este inciso antes, cuando nació Soberanos, hace nada, 6 meses o menos, recibí mucho feedback, mucha gente, bastante gente que me vino a decir: Sebastián, piénsatelo 2 veces, estás poniendo un nombre, este nombre esto huele a rancio, huele a machismo, huele, ¿no? Y era de un sector muy concreto, también tengo que decirlo, de aquí, de España, donde vivimos. Y claro, a mí me gustó porque me obligó primero a confrontar alguna parte que es muy mía, que es una herida mía de estar de alguna manera, todos la tenemos, pero yo soy muy consciente de esto, de buscar la aprobación. Pero más allá de trascender esto, decir, joder, es que yo aquí con esto no quiero impactar, bueno, sí quiero impactar a la gente en España, pero quiero impactar al mundo. Al mundo, claro. Y todo esto son todos como cosas que la mente se me ha abierto a, bueno, en parte también en interaccionar contigo y con el grupo de aquella primera y segunda y las Mastermind. Bueno, para mí ha sido un punto de inflexión. Esto, ¿no? Y bueno, nada, que Soberanos del Vigor, aquí estamos, a decidir por nosotros y tener el poder, recuperar el poder, al final es esto. Te agradezco porque aparte damos por hecho demasiadas cosas como hombre, y, o sea, cosas muy condicionadas que nos han venido de fuera, y cuando como soberano de tu propia vida te plantas y dices, vale, honestamente, ¿dónde me encuentro? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué no me gusta de mi vida? Porque al final, cuando tratamos cosas así entre hombres, o más específicamente enfocado a hombres, creo que la gente tiene un concepto erróneo de que todo es muy unga, de que todo es muy visceral y muy sexual y muy tal. Y todo lo contrario, cuando se juntan los hombres, desde un lado de querer abrirse y compartir, la sexualidad es casi lo que menos se habla. O sea, lo que se habla es más emocionalidad, o nuestra relación con el mundo, con nosotros mismos o con nuestras parejas, y cómo muchas veces nos sentimos perdidos por ese condicionamiento que nos ha venido de fuera y que nos ha quitado ese poder individual de decir, coño, pero es que yo me siento de una manera, pero es que me dicen que tengo que actuar de otra. Entonces, esa incoherencia es lo que hace que después un hombre pueda llegar a ser disfuncional a nivel de energías masculino-femenino. ¿Qué sucede? Pues que después te lleva a falta de
de asertividad en la toma de decisiones, falta de capacidad de abrazar en vez de reaccionar, cuidar en vez de pelear o intentar cambiar o arreglar o perseguir, en la búsqueda de esa validación, en la búsqueda de ese amor, en la búsqueda de... Entonces, y lo vemos claramente, ¿no? Cuando una persona se siente segura de sí misma, las cosas empiezan a venir, tú no hace falta que vayas tanto a buscarlas. Y cuando tengo amigos que están en búsqueda de pareja, necesito una pareja, no aparece esa pareja, o aparece algo que seguramente va a ser... O aparece la que te va a tocar ahí donde tienes que mirar, ¿no? Hay una canción de Liam Gallagher que dice It's not the girl you want, it's not the girl you want, it's the girl you need. Al final vendrá la persona que necesites, no la que tú quieras. Y la vida te lo va a hacer saber, y te lo va a poner de cara. O sea que es muy bonito el proyecto y gracias por compartirlo también de forma abierta en redes, porque creo que es algo que, sobre todo también tocas una parte que toca mucho el ego de muchos hombres, que es la retención seminal y muchas otras cosas que no, yo necesito soltar, porque si no, yo no, ¿sabes? También hay mucho condicionamiento ahí, o sea que gracias también por esa parte, ¿no? Hay mucho de esto has abierto muchas preguntas enseguida ya con todo lo que has dicho. He hecho un antifrágil aquí. Sí. Quizás lo primero que me apetece es esto que has dicho al principio del todo, ¿no? Que nos juntamos hombres, ¿no? Y está un poco este prejuicio y esta idea de que, claro, se juntan hombres y van a hablar de, no sé, de quién es más fuerte, el unga y no hay una conexión con lo emocional, no hay una conexión con la vulnerabilidad, ¿no? Y, joder, igual sí que me apetece abrir un poquito este melón ahora, que sí que la sexualidad no se habla en como se supone o como está el prejuicio que podemos hablar de ella, ¿no? Pero yo sí creo que terminamos hablando de ella en el sentido de que terminamos abriéndonos, siendo muy vulnerables, llorando, abriéndonos, ¿no? Y al final, para poder llegar a ese lugar, en un punto has de ir ahí a esta central atómica que digo yo, ¿no? Que está ahí, y levantar esa energía y hacer una cosa, un ejercicio que a los hombres nos cuesta muchísimo, porque yo creo que por cómo la sociedad está montada y también por temas biológicos, tendemos a tener bastante desconectado nuestro centro de poder, nuestra energía sexual, nuestros genitales en concreto, de nuestro corazón, ¿no? Esta conexión físico-emocional para el hombre, supongo que también por temas evolutivos, porque hay que hacer y muchas veces no te puedes parar a pensar. En contraposición con lo femenino, con la mujer, que una mujer... antes de, ¿no? Es el típico dilema, ¿no? Que en el Tinder el hombre es el que le da sí a todo y un poco es la mujer la que termina decidiendo, ¿no? Porque al final es quien nunca es muy poco probable que entre en una relación sexual si no hay antes un mínimo de conexión emocional, cuando el hombre no. A no ser que haya una desconexión absoluta con uno mismo, y nos ha sucedido a todos en la vida en algún momento, donde hay una desconexión en tu sexualidad. Y pasa al contrario, estás desconectado de tu sexualidad, pero lo único que buscas es sexualidad superficial. Tratando de llenar un espacio, eso, ¿no? Sí, total. Y ahora se me ha ido la pregunta. No te preocupes. Se me ha ido la pregunta, no sé qué te iba a preguntar. En este caso concreto, se me ha ido. Bueno, pero sí, quizás un poquito hablar de cómo hablamos los hombres cuando nos juntamos entre hombres. Sobre la intimidad, de la sexualidad, de qué cosas nos mueven, ¿no? Un poquito. Hay una cosa muy interesante que has dicho, que es llega un punto en la vida, y eso lo dice también Ketan Raventós, que es un terapeuta que me encanta, dice, llega un punto en la vida donde las armaduras que llevas hacen que tu sexualidad deje de ser nutritiva. Y te das cuenta un día que pasas de ser un adolescente en las relaciones íntimas a ser un adulto y a tener relaciones con personas adultas también a nivel cognitivo y a nivel emocional, y estas mujeres pues necesitan otro tipo de acercamiento, porque a nivel esa visceralidad que quizás habíamos tenido, esto es el directo, mira, voy a poner esa visceralidad que habíamos tenido de jóvenes, con los años necesitas otro tipo de entrada, mucho más de conexión. Creo que cuando nos juntamos los hombres,
hay un patrón repetitivo muy claro que es, en muchos casos, no consigo conectar con mi mujer o con mi pareja porque ella necesita cosas distintas a lo que necesito yo. En el fondo no es verdad, los dos necesitáis lo mismo. Lo que pasa es que no lo sabéis o no lo podéis ver. Total. Al final, un hombre, y todos lo hemos vivido, hemos pasado épocas de, volviendo al tema de la masturbación, por ejemplo, ¿no? Épocas donde dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Porque al final yo esto lo estoy haciendo porque busco una intimidad. Ahora la estoy teniendo conmigo mismo, pero realmente yo esta intimidad la quiero tener con una persona. Entonces, llega un punto donde todo aquello que es cantidad o simplemente buscando como el resultado final deja de tener sentido para incluso tener solo intimidad y ni tan siquiera sexo muchas veces, que creo que es un paso donde el hombre le cuesta mucho porque tendemos a finalizar todo. Tendemos a poner el foco, yo siempre digo, ponemos el foco en el llegar y nos olvidamos por completo del ir, donde Exacto. la magia está ahí, está en el camino, ¿no? Y es muy masculino y natural poner el eyes on prize y venga, terminar, vamos a por ¿no? él. Pero se nos perdemos de todo la magia y los sutiles, la sutileza que hay en el camino. Sí. Hay mucho matiz que se pierde en el camino y hay mucha situación en la cual, y aparte que el hombre, y somos conscientes, pero muchas veces tenemos que repetir las obviedades, creo que a nivel mental, a nivel sexual, el hombre es mucho más corporal y la mujer es mucho más emocional y mental en ese sentido. Entonces, si no hay una conexión emocional-mental, no habrá seguramente una apertura de otras partes, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a disfrutar mucho más el proceso de conocer de nuevo a nuestra pareja, pero desde un lugar de mucha vulnerabilidad. Lo que he visto es que las mujeres, o en este caso mi mujer, hay una apertura mucho mayor cuando hay una vulnerabilidad previa al sexo. Sí, sí. Porque todos tenemos esa armadura en algún momento. Y el sexo muchas veces ha sido una excusa para dejar ir, para soltar. Pero claro, muchas veces nos olvidamos que estamos soltando con otra persona y esa persona está recibiendo. Y más desde el hombre, porque el hombre da, la mujer recibe ahí, claro, fuerte, es una responsabilidad muy, muy fuerte. Porque desconocemos todo lo que hay detrás de este avatar, desconocemos energéticamente todo lo que nos puede afectar. Y tener el sexo desde el lado de simplemente dejar ir, no estoy diciendo que no se pueda de vez en cuando. Sí, al final yo creo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Exacto. Te cojo aquí quizás el punto, sí, esto porque tiene que ver con lo de la retención, ¿no? Un poquito de entrar en el sexo y no es retener por retener, esto también lo he dicho muchas veces, que hay también una tergiversación de este mensaje y es saber ahora de vuelta desde el ego quién más. Llevo años, ¿no? Llevo 1 año, 2 años y a ver quién la tiene más larga, más grande. Y al final es muy guay cuando como hombres tomas conciencia de este poder que tienes ahí y de que en cada eyaculación de alguna manera dejas ir una parte fundamental y viva de ti, ¿no? Porque es la vida en potencia que dejas ir. Cuando tomas conciencia de esto y decides conscientemente decir, vale, esto me lo quedo, pero acá no es el tema retengo por retener. El tema es luego qué haces con todo eso, porque si retienes y te lo quedas ahí, en un momento hay un punto donde esto ya no aguanta más, ¡pum! Y explota. Y termina siendo lo mismo de siempre, termina siendo, no puedo con esto, me vacío, ¿no? En cambio, decido retener y esta energía la pongo en esa energía, ¿no? Creativa, lo que hemos dicho siempre, esa energía que te permite, pues, crear vida. O sea, pues desde ahí, si crea vida, puede crear cualquier cosa. Me siento a tocar música, me pongo a entrenar, me pongo a lo que sea, ¿no? La canalizo esa energía en algo productivo. Ya ni te hablo si incluso esto lo alineas con un propósito, con una intención que tienes, ya esto es la hostia. Pero, sin embargo, también es muy bonito cuando decides soberanamente, hoy sí, hoy sí, hoy me siento en un lugar donde, y incluso cuando, al menos desde mi experiencia personal, cuando eso lo haces así, desde ese lugar de conciencia y decisión, lejos de drenarte, es como que si incluso se multiplicara. ¿Cuándo decides? ¿Cómo sabes cuándo es el día, en tu caso, por ejemplo?
Para mí, es un intuitivo? diálogo interno, ¿eh? Sí, es un diálogo íntimo, una decisión propia que luego esto lo hago, bueno, uno puede básicamente hacerlo de diferentes maneras, el tema de decidir soltarlo, ¿no? Pero en mi caso yo siento que es mucho más rico cuando lo hago con mi pareja, ¿no? Estamos teniendo una relación, estamos teniendo intimidad y mirándolo a los ojos, ¿no? Mirándola a los ojos a ella, ¿no? Es como que no hace falta ni decirlo. Ya sabes que es el momento. Exacto. ¿No? La mujer de alguna manera siempre va a estar, aunque sea inconscientemente, esperando, ¿no? Porque al final de vuelta volvemos a lo biológicamente programado y está ahí. Y es parte también yo creo, del desafío, diría yo, como hombre, de las cosas a atravesar y sobre las cuales crecer y que te pueden nutrir y decir, vale, de aquí está el desafío, ¿no? Tú lo quieres, pero yo hoy me lo quedo, ¿no? Hay un juego ahí también. Hay un juego que puede ser muy perverso, pero yo creo que también es muy rico de crecimiento. Y de seducción también. Hombre, porque hay un punto donde, cuando, por ejemplo, tú estás en un acto íntimo y por ejemplo, por eso digo que desde el lado más mental del sexo, cuando tú puedes verbalizar, hoy es un día para ti, y hoy yo no voy a terminar, porque es para ti, por ejemplo. Igual es un preliminar, simplemente. Sí, lo que sea, que igual, perdón, que te interrumpo aquí, pero que igual hoy no voy a tener, o sea, no voy a terminar, no voy a tener este orgasmo entendido con la idea que tenemos de asociación orgasmo y eyaculación, como única manera, ¿no? De vivir un orgasmo, que es la polla, ¿no? Que es la hostia, que es genial, ¿no? Es una explosión de placer, pero es efímero de alguna manera. Sí. Y de vuelta, saquemos el ojo del premio, de la puerta de salida, de la única puerta de salida, y hay muchas puertas en el pasillo que se abren, y que igual una caricia te eriza los pelos. O una forma de mirar, o salir, ¿no? del falocentrismo, ¿no? Y salir de ahí, y joder, y hay cosas tan sexys y tan bonitas que pueden vivirse también en pareja, ¿no? Y otra cosa que también aprendí en estos años de relación es que el sexo empieza desde el primera hora de la mañana. Es decir, ese acto que igual pueda pasar por la tarde empieza desde el momento que te levantas. Joder, para mí el mejor sexo de esta crisis puede dar fe que estamos teniendo, bueno, hace un tiempo ya, para mí es un poco como el ritmo circadiano. Sí. O sea, tenemos el concepto de que el sexo, ¿no? Cuando la luz cae, la noche, la vela, joder, para mí el sexo que más me energiza, que más me hace salir, pero boom, a comerme el mundo, es a primera hora de la mañana. Sí. Y te levantas y ahí pasa, ¿no? Que igual es un beso, que igual es una caricia, que igual hay penetración, que igual hay genitalidad, o igual no, pero es ahí. Para mí es otro nivel. No sé, bueno, perdón, pero es verdad, hicimos un podcast una vez con Elmar Roure y dijo, la noche está para dormir. Exacto. La noche no está para el sexo, la noche está para descansar y dormir. Y durante el día, en situaciones varias, pues que tenemos pistas, ¿eh? De hecho, yo, bueno, gran parte de la formación, por decirlo de una manera, vivo mucho del taoísmo, ¿no? Del tantra también. Elma es un referente para mí, pero el Tao y un tío que es mundialmente famoso, de hecho es tan famoso con este libro El hombre multiorgásmico, ¿no? Que es Mantak Chia. Estuve con él hace 2 años atrás aquí en Barcelona. Y él dice, esto ya los médicos de la medicina tradicional china, que es un poco donde se nutre el taoísmo, esto ya lo sabían. O sea, ¿te parece que es casualidad que los hombres nos levantemos a la mañana y te levantes con el espárrago mirando al cielo? Sí. ¿No? Esto más de un hombre se va a sentir reflejado con esto. Y esto es así, es la pista, el chi, ¿no? La energía vital, es cuando más vigor hay a la mañana. Estoy para comerme el mundo. Y has dicho una cosa muy interesante, que también la vida empieza a entenderse cuando tú empiezas a entenderte a ti. Ya. Por ejemplo, hormonalmente, cuando tú empiezas a entender que el hombre funciona a nivel de ritmos circadianos de cierta manera, que el cortisol se dispara en ciertas horas del día, que a partir de ciertas horas del día empieza a ralentizarse todo. Se prepara el cuerpo para otra actividad, que es dormir o descansar o volver a cerrar los ojos o simplemente hacer una actividad mucho más tranquila.
Que no digo que no pueda haber sexo de noche. Hombre, ¿eh? O sea, no, por es que supuesto no, que hay gente que igual no tiene la posibilidad y que haga lo que quiera. Bueno, ¿no? y también y de vuelta, ¿no? Es el momento a momento. Igual Estás en la cama, te acaricias claro, y te apetece. Salgamos de reglas porque no es esta la Exacto, no hay idea, reglas ¿no? ni dogmas, ¿no? Pero sí que es verdad que yo también cuando me refería a que se inicia en la mañana es que muchas personas he visto a lo largo de los años que se quejan de una falta de sexo en su pareja, con su pareja. Y cuando hay una queja, normalmente tendemos a mirar esa queja hacia afuera, ¿no? Y decimos, no, es que a ella no le apetece tanto. Claro, es muy fácil, ¿no? Dejar las cosas fuera y decir a ella no le apetece tanto. Pero ¿por qué no le apetece? Porque quizás haya algo más allá que depende igual más de ti o de los dos que no tanto de que a ella no le apetezca. Total. Entonces, hay veces que la intimidad aparece desde esos momentos de, oye, cariño, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Puedo hacer que tu día sea mejor? Que estemos en la cocina haciendo un café y abrazar a la persona por atrás y darle un beso. Eso, ¿sabes? Como cuando estás en una... Había un videojuego, no sé si era Street Fighter o algo así, que dependiendo de los trucos que hacías ibas subiendo la vida, La vida, ¿no? sí, la Y barra eso de es un vida, poquito así, sí. ¿no? Es como la barra esta Claro, verde claro. que va subiendo, pues a más atento, más cariñoso, más presente, más vulnerable, más también asertivo, porque no significa que tengamos que ser perritos falderos todo No, el de rato. vuelta, claro, de Un vuelta. juego. Sí, es el balance de estas dos energías, ¿no? Yo he Por visto ponerlo muchas en términos veces energéticos. que un no representa mucho más como un acto de cariño y de amor que un sí, porque hay una asertividad que dices, no, cariño, aquí pongo un límite. Entonces ese límite también puede ser una seducción muy bonita, Claro. porque el hombre tiene que, y la mujer, todo el mundo tiene que poner ciertos límites, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Que el amor empieza desde la mañana y hay muchos hombres, sobre todo hombres, que dicen que no tienen mucho sexo. Bueno, ahora con el tema de hay también mucho hombre que no tiene ganas de sexo, También. por exceso de porno, por exceso También. de inputs, que hace que lo que ves fuera es tan llamativo que cuando llegas a casa Sí, dices, te no generas es una lo mismo. expectativa completamente virtual, Exacto. completamente irreal. Aparte, en este tipo de películas o de situaciones van directamente al resultado Bueno, volvemos final, al ¿no? pasillo con la puerta de salida al final, ¿eh? Y todos hemos hecho en alguna época de nuestra vida forward, forward, forward hasta llegar a ese clímax. Y luego dices, wow, es tan efímero todo esto. Y me he perdido realmente toda la parte de, que es lo bonito en verdad, es el crecimiento, ¿no? Es como si te dijeran, no, es que yo soy padre, pero quiero que mi hijo ya tenga 18 años, verlo a los 18, que ya esté... ¿Estás bien? Sí, ya te puedes ir de casa. Muy bien. Pero si te estás perdiendo... Y es duro, es muy duro, pero te estás perdiendo proceso. cuando es bebé, cuando proceso. gatea, cuando tal. Y al final es todo en la vida, ¿no? Creo que hay una parte muy importante que es la pérdida de paciencia en esta sociedad y la pérdida de capacidad de poder observar y contemplar la vida desde un lugar. Sí. De hacer menos y observar un poquito más desde esa honestidad. Decir, vale, aquí está sucediendo algo, desde la amabilidad, no me voy a sentir atacado, porque eso es otra cosa, el sexo toca tantas heridas que te sientes tan atacado cuando alguien saca un tema de sexo, o tu pareja te dice, cariño, esto quizás no me apetece, no me ha gustado, tal. Hostia, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Sabes? Validación ahí. Es un temazo. Por eso te digo, eres muy valiente, porque el tema sexual, aparte normalmente lo tocan más las mujeres a nivel público, Esto online. estoy viendo ahora que estoy como muy puesto en expandir y conectar un poquito con el mundo y con gente que resuene. Claro, veo, de hecho, se lo contaba a Chris ayer, he dado con 3 o 4 mujeres últimamente que acompañan hombres. O sea, incluso... y para mí, ¿cuál es la conclusión de esto? Que hay una necesidad, ¿no? Hay un requerimiento por parte de hombres que necesitan de alguna manera tener referentes, tener a personas que le acompañen. Claro, y parece que no encuentran hombres que se lo faciliten y hay mujeres que se lanzan esto, que también es una valentía importante, pero bueno, de vuelta, para mí son señales de la necesidad que hay de esto. Hay mucha necesidad. Y aparte que también hay las personas que yo he visto que hablan desde la parte masculinidad y demás, hay una tendencia, desgraciadamente, a buscar una viralidad muy alta. Yeah. Entonces los mensajes normalmente acostumbran a ser tremendamente punzantes, porque busca eso. Hoy en día se busca llamar la atención.
no estoy en contra, no estoy juzgando ni nada, bien, pero es lo que hay. Entonces, claro. se relaciona muchísimo esa parte de divulgación masculina o de masculinidad con otra vez el unga unga, ¿no? De tú tienes que ser tal. Incluso libros preciosos como puede ser El Camino del Hombre Superior, ya el título en sí crea muchísimo rechazo, muchísima gente. El Camino del Hombre Superior. ¿No? Tenemos un trabajo, aquí podemos salir otro melón importante, pero como hombres, en el sentido de claro, el machismo ha hecho mucho daño, muchísimo daño. Creo que esto nadie lo va a poner en tela de juicio a las mujeres, pero también a los hombres, a todos. Entonces ahora hay un tema de resignificar muchas cosas que han sido avasalladas por el machismo, ¿no? Y decir algo tan simple como hombre superior, ¡guau! Ya pone, ¿no?, a la gente en alerta, ¿no? Pero porque volvemos a lo mismo, no estamos hablando de un hombre superior en base a los demás, es un hombre superior a sí mismo. Claro, sí. Pero tendemos a la comparación constante y nos hemos olvidado de la práctica individual, esto es un proceso individual. El problema es que como compartimos y divulgamos todo lo que vivimos, que no estoy juzgando, vuelvo a decir, es el tiempo que vivimos hoy en día, pero nos hemos olvidado que todo esto antes sucedía en intimidad y todo esto antes era un proceso propio, que nadie más sabía, muy poca gente, tu aprendiz, tu familia, tu hijo o tu mujer. Pero ahora miles de personas pueden llegar a conocer qué estamos viviendo nosotros. Entonces, eso lleva a un juicio, porque vuelves a ser espejo. Antes el espejo, si sucedía con un padre, con un hijo, con un hermano, con un lo que sea... Ahora hay miles. Ahora hay miles. Antes podías hablarlo de tú a tú, ahora no. Ahora te dejan un DM o un comentario, te dejan verde, se giran y siguen trabajando. La vida es muy distinta, entonces por eso... Claro, estamos en una transición muy fuerte. Esto tú tendrás 1000 ejemplos de esto, pero yo, con el recorrido muchísimo más pequeñito que tengo, he tenido algún que otro comentario rollo hate, que básicamente no ahora no recuerdo el contexto en concreto, pero no entendía en absoluto el comentario que había hecho y automáticamente viene a machacarte. Y contestarles, ostras, creo que no me has entendido lo que había dicho, así que, ostras, bueno, si me contestas así es otra cosa, pues valoro, ¿no? Y como dices, pero no estabas tan enfadada y tan roja de algo que había acabado de decir, y luego y terminan enviándome mensajes casi de cariño en privado, wow, eres otro tipo de persona de la que había imaginado, ¿y cómo te habías imaginado que eras si no hemos ni interactuado? Ese es el problema, porque yo creo que tendemos a homogeneizar tanto todo, tendemos a poner etiquetas tan rápido y eso es tan complejo. Y más en ese... Y todos, quien diga que no está en un proceso personal de crecimiento íntimo, de pareja, profesional, quien diga que no está ahí es mentira. Todos estamos en ese proceso y todos tocamos heridas cuando vemos a una persona tomar decisiones valientes o hablar de cosas que duelen o tocar temas que son tabús. A todos nos despierta el bicho. A mí me lo despierta Uri con el tema de la pasta. Claro. Y no pasa nada, yo lo disfruto muchísimo. Y digo, hostia, a ver cómo me lo va a despertar hoy. Y veo un audio de 7 minutos y digo, a ver hoy qué me va a decir. Pero al final digo, me lo tomo como un challenge y digo, bueno, tú sé... Este es el viaje. Este es el viaje, sé verdadero a ti mismo, auténtico a ti mismo, no vayas, o sea, sé coherente, pero... escucha, contempla y crece desde ese espejo. Porque al final, ¿por qué me voy a quitar el placer de, por ejemplo, ganar más dinero o tener mejor sexo, o una conexión mejor con mi mujer? Todos queremos ir a mejor, si podemos. Claro. Entonces, quien diga que no quiere una mejor conexión con su pareja, es que no está viviendo... Bueno, probablemente igual ni sea su pareja y no lo sabe. O no se está preguntando... algo en la vida, o está en un plató donde se ha quedado tan atascado en un lugar de la vida porque hay miedos para seguir. Yo creo que es un tema que toca tantas cosas, este segundo chakra, que hay tanto bloqueo ahí, hay tanto... Bueno, de ahí, boom, ¿no? De ahí sube todo, es que de ahí sube todo. A mí me llama muchísimo la atención el cómo... En tu caso, por ejemplo, perdón que he tocado el micro, en tu caso, ¿cómo reciclas esa energía de una forma consciente y de qué manera la aplicas? Veo 2 prácticas para mí.
conceptuales. La primera es una meditación, y sí que aquí me baso mucho en el taoísmo, que es el tema de la órbita microcósmica, y es una visualización, y a través de respiraciones y contracciones del suelo pélvico, no sé, rollo Mula Bandha en yoga, de tomar conciencia de que aquí hay energía acumulada, aprieto, inhalo, respiro y siento cómo esta energía me sube por la columna, visualizo en la cabeza y circula, ¿no? Circula en este canal gobernador y el canal principal. Que luego, esto lo he aprendido estudiando taoísmo, pero luego lees otros autores completamente diferentes, con perspectivas muy distintas, incluso con aplicaciones diferentes, como Joe Dispenza, ¿no? Que mucha gente conocerá, y sus meditaciones de alguna manera son muy parecidas. O sea, tú manifiesta a través de lo hablamos con Gonzalo, ahora me viene en el podcast de la Mastermind, la glándula pineal. ¿no? Tú manifiestas a través de la glándula pineal, que es esta especie de sensor, ¿no? Un poco místico, podría decir, porque la ciencia todavía no termina de explicarlo bien, pero a través del cual nos podemos conectar electromagnéticamente, ¿no? o telepáticamente con otros seres vivos. ¿Y cómo lo estimulas esto? Pues igual haciendo estas pulsaciones del suelo pélvico y de alguna manera apretando el líquido cefalorraquídeo a través de tu columna vertebral en el centro de tu cerebro, ¿no? Joe Dispenza lo explica así. No habla del taoísmo, pero habla de esto, ¿no? Tú activa tu glándula pineal, que es un poco a través del cual tú manifestarás lo que genuinamente sientes, ¿no? Te hace conectar con este trabajo interior que siento, que quiero, y lo haces así. Entonces, para mí esta es una práctica que hago casi cada día. Hay días que igual la formalizo más y me siento y me pongo, ¿no? un poco más con intención, pero al final es un trabajo de estoy aquí hablando contigo y puedo estar apretando, claro, y contrayendo mis testículos aquí y decir, joder, y esto soy yo, esta es mi energía que está aquí circulando. Esta para mí es la práctica más importante energética. Y la segunda es intencionar esta energía en acción, o sea, sacar el masculino. Claro, pues si me quedo aquí dando vuelta y me como la olla de que en realidad lo que tengo es aquí una presión que necesita salir, pues ya sabemos dónde es lo que estoy manifestando. Saliendo, claro. Quiero darle más entidad. Hoy le voy a dar caña a Soberanos, ¿no? Al proyecto Soberanos con tal o cual publicación, o me voy a sentar a pensar ¿no? de qué tema quiero hablar. Qué bueno. O venga, voy a perseguir a Omar hasta traerlo a casa. Bueno, no era la intención traerte a casa, te has ofrecido, pero no, hasta sentarnos a hablar. Y aquí, yo creo que para mí es un poco, o bajo con la masa al jardín a darle caña, ¿sabes? Y eso tiene que ser, por ejemplo, tú tienes un acto, una relación íntima, no acabas, ¿vale? Tienes retención. Sí. Justo después, cuando aprovechas esa misma energía al acabar para meditar un poquito. Intento, porque claro, de vuelta, es un viaje, es un proceso. Ya es un proceso el hecho de intimar con tu pareja y decidir no eyacular, ¿no? Vale, esto ya es un proceso, es un viaje más cool para el hombre, ¿no? Sí. Y luego, claro, poner la intención de recircular esta energía y dirigirla en otra acción. Y para mí una cosa que me sirve mucho, y me gusta mucho que preguntes esto, es una de las consecuencias más guays, positivas que tiene para mí intimar, incluso con penetración, pero no eyacular, es que luego te quedas con más ganas. Luego este abrazo que tú comentabas antes en la cocina, tu pareja, es un abrazo que la mujer, es que bueno, yo lo le podemos preguntar a cualquier mujer y sentirá la diferencia si vienes a abrazar desde un lugar más lleno, ¿no? Claro, sí, literal y figuradamente, sí, ¿no? Y es una energía, y es un deseo que está ahí, y de vuelta, y esto nutre la seducción, nutre la relación, nutre la polaridad, o que aquí hay que te veo y te como. Sí, la gente olvida que la parte de deseo viene mucho de esa polaridad. La gente tiende a... Pregúntale a qué hombre volvería a follar cuando acaba de eyacular. A ver quién. De hecho, nos cuesta sostener la mirada, aunque más no sean 5 segundos. Sí. Ya ni hablar que lo que nos cuesta eyacular mirando a los ojos. Ya esto también dejo aquí una semilla, que esto... No, esta es una práctica que David Deida, bueno, yo la aprendí de él, pero no es esto, ¿no? El día que yo me permití experimentar esto por primera vez, en ese punto de placer máximo, de explosión de fuegos artificiales, no te vayas para adentro, sal, mírala.
¿Cómo La piel de cómo pollo, de dice, difícil ¿eh? es esa primera vez? O sea, Claro. no difícil, sino... mira, hubo una época donde, claro, a todo el mundo nos han preguntado en alguna época, ¿cuál es tu postura preferida en Claro. la cama? Y una Normal, pregunta que, bueno, normal. y a lo largo del tiempo pues vas cambiando de ideas y demás. Y a mayor te haces, cuando me preguntan, digo, el misionero. Y me dicen, oh, pero eso es muy aburrido. Digo, pero los ojos están ahí, Claro. la cara está ahí, o sea, la mirada está ahí. Entonces, porque eso te permite Ah, no tener que buscar un objetivo final, porque hay Está una ahí. interacción constante que, es más, cuando, y esto es un truco para la gente que le falte pasión en su vida, cuando tengáis actos íntimos, no siempre acabéis los dos, ¿eh? O sea, dejad Claro, ¿qué ese hay? momento ¿Qué de hay? ¿Qué trae, no? separarnos. Igual está aquí la energía, pero haces y nos vamos a tomar un café. Ya verás lo que decías antes, ¿no? Ese deseo como empieza a crecer. Igual no vuelves a tener sexo ese día, pero al día siguiente o al otro, o cuando toque, Que sea. todo eso acumula una... ¿cómo te diría? Al menos la sensación que me da a mí es como que todo está mucho más a flor de piel. Claro. Todo se Es siente que, mucho más. todo lo que pasa entre una y si igual vuelves a tener otra relación de intimidad más adelante, es que toda interacción que pasa en ese camino Será- es que será así. Será así, Eléctrica. serán pequeños orgasmos. Es eso. Una vez tuve un orgasmo auto-hipnotizándome en la cama y es de los más heavy que he tenido a nivel corporal entero. Esta electricidad que te... Yo nunca había sentido eso y durante una época estuve intentando auto-hipnotizarme, pero desde el lado de la relajación y demás. Y en una de estas empecé a temblar de tener esa sensación y dije, ¿qué es esto? Y al final entendí que era un orgasmo corporal, ¿no? Que no sé si tiene alguna similitud porque tú cuando retienes, ¿llegas a tener una sensación similar de orgasmo al otro o no? Sí, con la práctica, incluso esto que te acaba de decir de la órbita microcósmica, de presionar tu suelo pélvico, tu perineum, de alguna manera visualizando como si tus testículos te los pegaras al cuerpo y sentir esta energía que sube por la columna, muchas veces solo esta práctica y apretar la energía subiendo por la columna para mí es orgásmico. Wow. O sea, tienes una reacción Sí, corporal y sí, placentera. Sí, y piel de pollo, sí. Wow. Sí. Es una cosa muy... Pero claro, de vuelta, yo creo que el Sí. trabajo es quitarnos la adicción a la eyaculación. Claro. Porque aquí el tema es, y no son palabras mías estas, de vuelta aquí cito a David Deida, pero hay un tema de adicción a la eyaculación. Sí. ¿De dónde crees que viene eso? Yo creo que al final es nuestra biología, ¿no? Yo creo que es nuestro cerebro, nuestra parte límbica. Pero todos sabemos que se nos va... O sea, todos hemos tenido esa sensación de... Se te va la vida. Sí, pero esto yo lo ahora vemos mismo- en el neocórtex. Estas son sensaciones, son cosas que vemos más racionalmente, pero son capas más exteriores del cerebro. La que está abajo, que es la reptiliana, viene al mundo como bicho. ¿A qué venimos a hacer? Accionar. Como bicho venimos a reproducirnos. Punto. O sea, no hay otro No hay objetivo. plan B. O sea, tú le preguntas a ese pequeño cerebro en el medio de tu cabeza cuál es su objetivo en esta vida. Es bueno, sí, mantenerse vivo, pero ¿para qué? Para reproducirse. Es lo de cualquier, pero esto no es del humano, es de cualquier especie, de cualquier. Sí, Entonces, claro, estamos tratando, ¿no? Y ese es el trabajo del viaje de un poco de la conciencia, diría, ¿no? Es tratar de. Es un viaje, o sea, porque el cerebro al final siempre se desactiva de afuera hacia adentro, ¿no? Ante un caso de extrema necesidad, pues primero reproducirte antes de que ver si tengo placer o no. Joder, la especie tiene que seguir. Tú imagínate lo potente que es la parte del sexo, que es seguramente de los últimos instintos que se pierden. Una persona puede perder instinto o la relación con su capacidad corporal o física, Pero incluso, con su emocionalidad, o sea, como ser humano puede ser una persona disfuncional, puede estar obeso o obesa, puede estar... Pero normalmente, hablo desde el hombre, el deseo por el sexo siempre está ahí. Sí. O sea, es una de esas cosas que creo que ahora sí que deberíamos empezar a preocuparnos porque se está viendo que el sexo, por primera vez creo en la historia, está empezando a
a menguar en el sentido de... Creo que las personas están queriendo tener incluso menos relaciones íntimas porque ya están muy saciadas por lo que tienen. Claro, por esta parte más de fuera del cerebro. Más ¿no? mental, ¿no? Sí, sí. Pero, para que veamos la importancia de la reproducción. Igual nos extinguiremos mirando pantallas. No lo sé, el otro día hablaba con un chico que me decía que el porno así, ahora, ser, claro. el siguiente paso es la realidad virtual, Sí. las gafas. Y me dijo, eso será un game changer porque será peligroso. Es muy chungo. Nosotros estuvimos hace muy poquito aquí en el barrio, hay un centro de arte, se llama Ideal, de artes en 3 dimensiones, audiovisual, que tiene una sala muy chula, que es proyección suelo, techo, paredes, todo es virtual, y era una colaboración que hacían con Erika Last, Wow. esta productora de porno, y una parte del recorrido era con gafas de realidad virtual. Y tú te metías, o sea, y recreaban una especie de casa de placer, creo que el nombre era la casa del placer, de 3 o 4 plantas, donde tú te metías, apretabas un botón, subía un ascensor, se abría, tú salías y te ibas asomando por huecos y veías gente follando. Wow. O sea, no al punto, que entiendo que es lo que... No el POV ese sí, no, de pero bueno, de ahí a que esto te estimule a ti, tampoco creo que falte mucho tecnológicamente. O sea, un poco de olor y un poco de tacto. Sí, o sí, algún No tipo sé. de... Sí, no sé bueno, de qué forma entrarán dentro. No me sorprendería que esto esté disponible. O sea, no... Se hablaba de que ese sector mueve tantísimos millones que al final están buscando una solución lo antes posible porque ese mercado de la realidad virtual va a entrar en nada en el mundo. Y los jóvenes ya tienen un nicho muy claro, que es el tema de los videojuegos y una realidad secundaria a nivel ya sea de chats o de un mundo paralelo, ¿no? Donde se sientan seguros. Porque es que se utiliza mucho el trauma para crear negocio. Entonces necesitamos tanta validación, pero el mundo no nos la da o no sabemos pedírsela al mundo, que vamos a buscarla en un sitio donde sabemos que allí no hay responsabilidad. Al final es un tema de responsabilidad. Suelto la responsabilidad porque sé que en ese mundo no la hay. Total. Y no hay una consecuencia. ¿No? Pero claramente los jóvenes ya están teniendo una entrada en ese mundo y ahora van hacia los adultos. ¿Y los adultos qué será? Pues porno, tener la sensación de que todo aquello que tú veas a nivel de deportes lo estés viviendo tú en primera persona. Tú el que va en el F1. Todo eso. Entonces, y al final, a mí lo que me preocupa es que nos damos cuenta que al hacernos mayores, de forma natural, vivimos una necesidad de reconectar con lo que es físico. Porque casi todos los tipos que me vienen a mi Instagram son tipos de más de 40 años que dicen: llevo toda mi vida o llevo 20 años desconectado por trabajo, por tal, necesito volver, porque es que me voy, o sea, no necesito anclarme aquí. Pero claro, si todo lo que hay fuera te lleva, es etéreo, te lleva a salir del cuerpo, a salir de ese espacio de... Al final, vuelvo a lo mismo, creo que la sociedad, creo es complicado porque igual que la masculinidad, los valores o los principios se han achacado muchísimo a algo muy tradicional, algo muy carca, ¿no? Como decimos aquí, pero creo que tenemos que volver a ciertos valores de honestidad, de responsabilidad, de comunidad, de todo eso es lo que nos llevará a volver a tener coherencia en toda esta sociedad. Sí. Y que si una persona mayor... porque ahora vivimos tiempos donde decimos que se dice mucho en online, ¿no? La experiencia no depende de los años, ¿no? Si un chaval de 20 años tiene el conocimiento, tiene la misma posibilidad de compartirlo que una persona de 50, ¿no? Que sí, pero no es lo mismo. Creo que la experiencia... Hay una cosa es el conocimiento y la otra es la experiencia. Hombre, aquí abres sí, yo creo que es genial, pero los tiempos que corren, ¿no? Inteligencia artificial, el conocimiento está ahí. O sea, está ahí. No, esta pregunta que me acabas de hacer, tú esa pregunta que me hiciste, ¿cómo recirculas o cómo, ¿no? ¿Qué haces con esa energía? Esto se lo preguntas a ChatGPT, te dará 40.000 cosas, claro, pero no te dará la experiencia que tú has tenido durante estos años, claro, de porque es de ahí, yo creo que se tiende a menospreciar esto mucho, lamentablemente, y ahí sí que
coincido contigo y resueno mucho con esta cosa del sabio, ¿no? De ahí, la sabiduría es de ahí, ¿no? De aquella persona anciana que lo ha vivido y que te habla desde un lugar. He pasado por ahí. Que no es la verdad absoluta, no, pero es la verdad vivida. Y te habla desde sus errores, o sea, te habla sobre todo, casi siempre en la vida hablamos desde nuestros errores, sufrimiento, dolor o trauma. Porque al final, lo hablaba el otro día en una entrevista con un boxeador, me decía, yo estuve en el mundo de la delincuencia de pequeño, pero es que no me arrepiento, porque gracias a eso soy quien soy hoy ahora, y estoy dando clases a chavales que seguramente tienen un camino muy similar al que yo iba a tomar, y gracias a que yo estuve ahí, yo sé hablar con ellos, yo sé redirigirlos. Igual, seguramente en tu proceso de soberanía propia en el sexo y demás, has vivido situaciones difíciles que cuando una persona tenga esa misma dificultad, vibracionalmente llegará a ti, porque te va a notar que tú has pasado por algo similar. Porque o sea, recordemos que no sabemos todo lo que sucede aquí. Hay una parte límbica, hay una parte subconsciente, Esto es el 5% de la experiencia que estamos aquí mirando, pero ahí ¿quién está moviendo esos hilos? Total. O sea, ¿qué estoy notando yo de ti? O sea, ¿qué pasó en la vida para que nosotros nos uniéramos, ¿no? Porque claramente la vida decide por sí misma, no todo sucede porque nosotros queremos que suceda. Entonces, creo que la parte de la experiencia es algo, para mí es muy importante y cada vez más lo traigo más, y la gente nos esté viendo joven, por favor disfrutad, una cosa que os digo, por favor disfrutad de vuestros abuelos y vuestros padres lo máximo que podáis, porque yo, por vergüenza, he dejado tantas preguntas en el tintero que hubiese hecho a mi abuelo, a mi padre como hombre te estoy diciendo, y que no me he atrevido. Y que ahora, que mi padre ya empieza a ser más mayor, que nos vemos más de un tú a tú, empiezo a querer entrar en ese mundo antes de que un día se me vaya, porque hemos perdido ese rito de paso, de poder decir de padre a hijo, de hijo a padre. Creo que es una oportunidad que seguimos teniendo y que no la estamos utilizando, tío. Estás describiendo, te escucho hablar atentamente y estás describiendo lo que a mí me está pasando con esto de soberanos y mi padre. Wow. Claro, que mi papá me empezó a seguir porque yo le dije, papi, largué esto, lancé con esto, y el de Argentina me dice, claro, noto como no sabe qué decirme en realidad. Claro, es que no sabe qué decirme. Claro, imagínate. Claro, y estoy en el punto de que sí, algunas cosas siento hablar, pero es que resueno mucho con, hay tantas más cosas que quisiera preguntarle, pero es un trabajo interior también, ¿no? Hay una parte, un rito de paso en el hombre que creo que es cuando tú eres padre, tú eres papá. Eso es un rito de paso que te acerca a tu padre de una forma... Lo empiezas a ver y empiezas a ver a tu padre en ti como nunca antes lo habías visto. Esta Mi papá acá metido dentro mío. Y esa forma de yo culpar a mi padre en el pasado, cuando realmente el hombre lo estaba haciendo todo lo mejor que podía, con las herramientas que tenía, igual que yo hoy. Siempre con la mejor de las intenciones. Claro. Entonces, todo este proceso... no sé por qué lo decía, eso se me ha ido a la cabeza. El rito de paso. El rito de paso. Cuando tú estás con tu padre, después hay otro rito de paso que cuando creces, cuando ya eres papá y demás, es romper esa barrera de frialdad y empezar a conocer a tu padre, porque muy pocos conocemos a nuestros padres de verdad. O sea, yo sé una parte de la vida de mis padres, pero yo no sé realmente quién son mis padres en muchas... Y hay veces que... Y esto es un truco que le digo a la gente. Yo tengo unas primas con las que hablo... Esto no lo cobramos, diría. No, esto no es gratis. Tengo unas primas que las quiero mucho y quedan con mi madre a veces a tomar cafés y demás. Y luego me junto con ellas, nos tomamos algo y me hablan de mi madre desde esos encuentros. Y me quedo boquiabierto de ver a la niña dentro de mi madre, a la abuela, a la madre, a la simplemente pues amiga, y digo, claro, conmigo es solo madre, pero es muchas personas esta mujer. Y yo la he juzgado solo desde el papel de madre, y muchas veces, erróneamente, como adolescente, pues todos pasamos nuestras épocas, ¿no? Aunque él la ha cuidado mucho y ha sido muy buen niño, pero
pero solo era visto desde ese lado. Y a los hombres también, solo los vemos desde ese lado. Muchos padres... Mira, la primera persona que me dijo, Ketan fue, creo, pero yo le dije, mira, mi padre trabajó mucho toda su vida y yo casi no lo tuve. Yo lo único que tenía era una vida muy cómoda. Claro. Y su amor lo daba pues con esa vida cómoda del dinero. Y me dijo, Ketan, ¿y que el dinero no es una forma de expresar amor? Es decir, si no tiene otra forma de expresar amor porque no tiene esas herramientas, por lo que sea, el dinero es una forma de expresar amor, pero lo tienes que agradecer. Porque si tú no agradeces ese paso, todo lo demás no lo vas a agradecer tampoco. Tienes que agradecerlo todo. Y dije, hostia, es verdad, tío. Porque yo también tenía amigos que sí, su papá estaba muy presente, pero tenían una vida muy mediocre en otros sentidos, en otros aspectos. Sí, entonces, pero envidiabas la vida que tenían con el papá. Claro, entonces es tomar esa... Y yo creo que animo a la gente que ya tenga una cierta edad, antes de que se nos vayan nuestros papás, nuestras mamás, abrid un poquito el corazón. Que sepan quién es su hijo antes de que ellos se vayan. Que tú sepas quién es tu padre antes de que ellos se vayan. Porque me he dado cuenta que he visto en persona, lo veo en mi padre, por ejemplo, ¿no? Mi abuelo se fue y él lo recuerda mucho y creo que le hubiese querido hacer muchas preguntas y no pudo, ¿no? Y eso creo es una parte de la masculinidad que entre hombres tenemos que abrirnos mucho más y confiar más en nosotros. Sí, romper o cuestionarnos esta creencia tan instaurada de que ser vulnerable es una debilidad, cuando en realidad es probablemente la expresión más potente de poder y de valentía, joder. Hay que tener los huevos bien puestos para... Sí, es decir, cariño, no estoy bien, o cariño, no me siento seguro de esto. Y contraintuitivamente, esto y lo dijiste en un momento, tu pareja en concreto, tu mujer, te ve abierto desde un lugar de vulnerabilidad. Y yo creo que habría que preguntarse a una mujer, vamos a preguntar una aquí, pero hay pocas cosas que pongan más a una mujer que ver un hombre vulnerable, ¿no? De quejica y llorándose, víctima de que la vida es una mierda, esto no puedo, no, pero llorando porque está ahí batallando su masculino y joder, y con esto cariño, no sé puedo. que hay un problema, sé que hay algo dentro, Claro. pero quiero buscar una solución. Claro. Y te quiero hacer parte, si quieres, de esta solución y me puedes ayudar, ¿no? Exacto. Ayer lo hablábamos con unos chicos que vinieron a entrenar a mi casa y uno ha sido papá ahora y le decía, escucha mucho a tu mujer. Le decía, escúchala mucho porque tú después haces lo que quieras, como tu soberano, claro, tú puedes hacer lo que quieras, sí. pero escucha mucho porque hay una parte del hombre que el hacer y él es empresario, que la mujer desde el otro lado dice, sí, cariño, todo este problema, yo ya estoy observando que la tendencia va hacia aquí o hacia allí, o sea, yo ya lo veo. Y a mí a veces, en un principio yo siempre era como, no lo ves. Esto, ¿tú qué entiendes de y esto? vas viendo patrones y dices, hostia, pues igual es verdad, ¿sabes? Igual es verdad que tiro hacia aquí o hacia allí como tendencia. Y yo disfruto mucho incluso con decisiones empresariales, decisiones personales. Ahora tengo a mi mujer en Bélgica y el otro día la llamé porque tenía una situación personal y le dije, cariño, solo necesito escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de esto desde el lado femenino? Porque ahora estoy en un lado muy masculino estos días, estoy solo en casa, entreno mucho, trabajo mucho, tal, pero como me veo tanto en el masculino voy a pegar una llamada para ver si es que igual necesito bajar un poquito ¿sabes? Y me ayudó muchísimo. Sí, quitar el pie del acelerador. Sí, quitó ruido. Me dijo, yo creo que es esto y esto. Y dije, hostia, pues es más fácil de lo que pensaba, es verdad. ¿Sabes? Sí, resuena completamente. ¿No? Es el baile de la vida. Son esta dualidad, estas energías que, es buscar el balance, ¿no? El yin y el yang. Sí, es lo bonito de esa polaridad, ¿no? Las mujeres son maravillosas. Nos vuelven locos a veces, pero nada, nos volvemos locos mutuamente, creo. Sí. Bueno, es que es así, al final, si no habría crecimiento. No habría vida. Claro. No habría vida. Si no hubiera fricción, no habría crecimiento. Sí. Y esto es otra cosa, ¿eh? A mí esto personalmente también ha sido un aprendizaje de por mi carácter, el conflicto a mí es algo que me cuesta. Y aprender que igual en el conflicto hay riqueza también, ¿no? Y hay posibilidad de crecimiento. ¿Por qué costará el conflicto? Yo supongo debe ser...
Bueno, no sé si debe ser heridas de... Sí, bueno, en mi caso, bueno, eso lo tengo bastante analizado. ¿Tienes trabajado eso? Sí, cosas del momento, tratar de agradar a mi mamá y como herramienta, pues claro, no, aquí soy el niño bueno, el que lo hace todo bien, mira, el que cumple, el que... ¿no? Lo quitas a tu mamá, pero pones el mundo delante y sigues actuando igual y ya la tienes liada. Es curioso como el conflicto... Todos vivimos una primera fase en pareja que es maravillosa, ¿no? Es que en ese momento de enamoramiento... Y luego vivimos una segunda fase donde aparecen ciertos conflictos. Porque, bienvenidos. Sí, bienvenidos. Que ya estaban dentro de ti antes de que conocieras a la persona, ¿eh? O sea, los conflictos ya estaban ahí. Lo que pasa es que la persona... Perdón si estoy sudando, que es que vengo haces bochorno hoy. Y, sí, esperábamos la de Cristo y no ha caído ni la una lluvia, gota. pero la lluvia ha traído el bochorno de golpe. Y... Luego entramos en esa segunda fase donde el conflicto aparece, pero aparece para traer una tercera fase, Total. que es la fase de esa vulnerabilidad que hablábamos, donde nos permitamos ir bailando desde un lado de apertura y poder realmente, ¿cómo te diría?, expresar lo que nuestro ser está necesitando o ven en la otra persona. Hay una práctica que a mí me gusta mucho, es el I feel, I see. Yo siento, yo veo. Yo me siento así y yo veo esto de ti. Pero siempre al principio, lo hacemos con mi chica, nos sentamos y decimos, mira, me siento triste por algún motivo, por esto. Y cuando acabas de decir lo que sientes, dices, pero yo veo una persona que está intentando ayudarme. Claro. Quizás no tiene las herramientas ahora, o quizás yo no me he expresado de la forma para que esta persona entienda cómo me tiene que tratar. Pero veo que hay una intención, también veo que quizás... y expresas desde los dos lados. Y eso también a mí me ayudó muchísimo porque te obligas a empatizar, porque tendemos a... Todos hemos estado en la guerra dentro de una pareja y cuando sacas los bazocas, ahí los reproches... Claro, es fácil. Esto ya destruir es fácil. O sea, el reproche yo sinceramente creo es lo que más me ha acidificado por dentro como ser. Esa sensación de... Estamos hablando del presente, pero mi mente se va al pasado a reprochar... Me hiciste tal cual. Sí, a reprochar cosas que... Porque esto tiene que seguir, porque yo no puedo acabar como siendo el último y único culpable de todo esto, no. Y entonces ahí es donde creo yo que mi figura, y lo dice también Deida, como hombre, decido parar esa situación, abrazar esa situación, ven aquí, y abrazar bien fuerte para que todo esto se vea contenido en un espacio de seguridad, pero son los momentos más difíciles de abrazar. Sí. Y son los que tuve que aprender a abrazar. Y si supongo habrá hombres viéndonos, aprended a abrazar en los momentos donde no te apetezca abrazar, porque para mí es clave. Sostener. A mí la palabra que Sostener. repito una y otra vez es sostener. Sí. Sí, yo creo que una cualidad de un masculino Sostener. central es ser capaz de sostener, ¿no? De sostener aquí. Yo soy el... Bueno, el pilar, el ¿no? El pilar, exacto. Sí. Sí, porque ahí entramos en el mundo de los roles, que el otro día hicimos un podcast muy interesante con Pulito sobre el tema de los roles, pero es algo que cuesta mucho de sacar en sociedad. Pero bueno, sí, bueno, que vamos a terminar hablando un poco de lo de siempre, pero esta cosa de que es genial, ¿no? El machismo ha hecho mucho daño, ha nacido luego, ¿no? El feminismo, yo creo que bienvenido sea para tratar de poner remedio de alguna manera a eso, pero claro, yo creo que como que nos hemos pasado de rosca, ¿no? Se nos ha ido la rosca, entonces tenemos el machismo ahora con color rosa o con otro color, pero es más de lo mismo. Sí. ¿Sabes? Y entonces aquí lo que se está perdiendo es esto, y lo decíais muy bien ahí entre vosotros, ¿no? Esos roles que biológicamente estamos construidos así. Un hombre no es igual que una mujer, ¿no? Una energía masculina no es una energía femenina, y hacen falta las dos, con una sola no hacemos nada. Y lo vemos lo hablamos en el podcast, pero lo vemos claramente cuando cogemos un niño pequeño, por ejemplo, que tiene una aura limpia aún, ¿no? No está tan condicionado socialmente. El niño claramente escoge un rol muy, muy distinto con papá y con mamá, Claro. o con lo femenino y lo masculino, total. pero absolutamente distinto. Total. Puede haber casos,
como es normal, hablamos donde en general, ¿no? se puede bailar. Y claro que yo tengo momentos de muchísimo cariño y besitos y abrazos con mi hijo, porque es que lo necesito y lo busco. Pero también es verdad que lo aguanta 5 o 10 minutos. O sea, me dice, papá, venga, vamos a la caña. Y se me levanta y dice, pelea. Y claro, igual yo querría seguir abrazándolo, pero como papá me toca pelea, claro, porque es el rol que ha escogido que yo tenga. Sí. Y creo que también es sano, por ese, traerle esa parte, ¿no? Sí, total, es importante. Total, qué bonito. Es un tema infinito, porque al final es que lo que nos define como hombres, todo aquello, lo masculino, implica, o sea, no implica, sino afecta a todas las áreas de nuestra vida, incluso en el trabajo, incluso lo hablaba Pulito también, ¿no? La ancestralidad, la conexión con la ancestralidad en el trabajo, cómo una persona se convierte o no en una referencia en base a los valores que el otro nota, la posición, el pilar o cómo sostiene. Al final, ¿tú a quién te unirías cuando estás en un momento de conflicto o complejo? Al fuerte, este tío me va a salvar. O si voy de la mano de este tío, no fuerte físicamente, sino estoy hablando incluso más de mentalidad, de tener las cosas claras. Ser masculino no significa tener músculos. Ayer, mira, igual lo has visto, pero ayer creo que fue Carlos también que lo ponía en un story que republicaba un reel de alguien, que era una entrevista a un tío que yo no sé quién es, igual es muy famoso, creo que era americano, que parece que era un abusador infantil serial, ¿no? Que había violado no sé qué cantidad de niños, y le hacían una entrevista, el tío era viejo, ¿no? Y le preguntaban si él buscaba o había buscado en los niños en los cuales ponía el ojo y de los cuales abusaba, había buscado alguna característica, algún comportamiento, como tratando de descubrir algún patrón en su manera de seleccionar. Y el tío decía que él a los niños no miraba, él miraba a los padres, al padre del niño. Hostia. Y si veía un padre, si él veía un padre que estaba fuerte, centrado, seguro de sí mismo, ese niño no lo tocaba. ¡Wow! Me fue la piel de poder decir esto, pero un poco para como constatación, ¿no? Prueba de esto, que hay algo ahí, que es así. ¡Qué fuerte! Que hay una responsabilidad como hombre no de ponerte fuerte por estar fuerte, sino en parte también, pero que sea coherente, ¿no? Que sea esa fortaleza, ese entrenamiento, ese sostener. Joder, si te hacían falta argumentos de alguna manera, ¿no? Sobre todo yo lo que veo más en el hombre actual, y que creo que antes no sucedía, es la duda. Hay mucha duda. Y también yo, o sea, todos. O sea, me refiero que creo que yo cuando observo personas como mi padre, como mi abuelo. Mi abuelo es distinto porque venía de la guerra, entonces ahí es otro rollo, margen, ¿no? Para dudar, o sea... Pero había más asertividad a la hora de tomar una decisión, porque se hacían responsables de todas las consecuencias que esa acción tenía. Hoy nos da miedo la responsabilidad. Entonces, y también el exceso de elección hace que no sea natural. Tantas opciones. Pongo siempre el ejemplo de la televisión, ¿no? Cuando se escoge una película. Y hay veces que acabas no viendo la película, pero no sabes qué película ver. Entras a Netflix y te parecen 8.500 opciones. Claro. Y cada uno tenemos una necesidad distinta y no acabamos... Y creo que estamos jugando un juego un poquito peligroso ahí. Y si recuperas la fuerza personal, la autoestima, también recuperas la asertividad. Y creo que la duda es algo que... O sea, entrevistábamos a un teniente coronel del ejército español el otro día, que llevaba 30 años de servicio. Y estuvo en Irak, estuvo en muchos sitios. Y el mensaje era muy bonito. Él decía, el ser humano no tendría que matar a otros seres humanos. Es decir, es antinatural esto. Pero es lo que hay. Cuando estás allí es lo que hay. Y hablábamos del trauma personal que había detrás y todo esto, ¿no? Y él me comentaba que en momentos en momentos críticos no puede haber duda. No existe. Pero vivimos tan cómodos hoy en día que nos podemos permitir la duda. En el sentido de, ¿voy hacia aquí o hacia allí? Claro que puede haber una pregunta, pero ves con todas las consecuencias. Si coges a la derecha, coge a la derecha. Y dile a la vida,
voy por ese lado con todas las consecuencias, porque te va a traer cosas mucho más buenas que no que si vas dubitativo, en plan, no, porque igual tiro hacia atrás y vuelve hacia ahí y voy a... que es lo que sucede hoy en las relaciones también. Al final todo es una fractalidad, es decir, pasa en el trabajo, en las relaciones... Veí en el libro, hay un libro, creo que sí fue Xavi Pirla que lo dijo cuando nos vimos, el de Extreme Ownership. Extreme Ownership, porque es el concepto. Decido esto y, joder, si hay algo masculino es esto, hasta all in, hasta el fondo con esto, ¿sabes? Y sí, ahora abres este punto que me gusta y vamos a rascar un pelín, un poquito. El all-in en lo relacional, en las relaciones. Sí, sí. ¿No? Que hoy estamos de vuelta a relaciones, ¿no? Bueno, más fluidas, más abiertas. No es por juzgar, pero claro, como que al final nos quedamos en la superficialidad de las cosas y no cuesta ir a lo profundo, aquí donde realmente está la chicha, donde está la pepita de oro, ¿no? Ahí abajo. Sí, tendemos a... Hoy es todo... Parece que la vida la decidamos con un dedo, ¿no? Ya sea scroll down o sí, no, una chica, un chico. Creo que Tampoco estoy diciendo que tengamos que quedarnos en relaciones tóxicas o tal, pero lo que sí que invito a la gente es a culpar menos y a mirar un poquito más adentro antes de decidir cambiar de cromos. Porque al final... Si lo vemos como algo sistémico, como algo más casi como una constelación de vida, lo que te está sucediendo con esta persona te va a seguir sucediendo con la que venga después, independientemente de la persona que sea. Porque al final todos pasaremos esa primera fase de enamoramiento y vendrá la segunda. Y esa segunda te va a despertar lo mismo o peor, porque hay veces que cuando no... Depende con qué interaccionas, igual claro, depende, te meten más. La vida hay veces que cuando tú no tomas las decisiones, la toman a por ti. Y cuando no muestras... ¿Cómo te diría? Cuando no muestras que estás viendo lo que la vida te pone delante, la vida va a subir el volumen. Muchas veces, sí, hasta que porque tienes que oírlo, y si no, pues igual te la acaba liando, y te lo digo yo que vengo de 2 muertes súbitas, entonces al final, ya sea a nivel de relación, siempre van a aparecer cosas donde habrá un momento de subir el volumen y decir, esto es muy incómodo, voy a cambiar. No, ese es el momento de respirar y tomar responsabilidad. Después es verdad que si se habla, si hay una comunicación correcta, si hay una apertura correcta, si hay una vulnerabilidad correcta, si hay una emocionalidad respetuosa y aún así se llega a la conclusión de que esta relación pues por algún motivo no nos... pues ya está, pero al menos lleguemos a ese sweet spot. Es como el otro día, me hacía mucha ilusión porque me escribió Miles Kane, que es el cantante de The Last Shadow Puppets, Arctic Monkeys y tal, y estuvimos hablando y tal, ¿no? Y me decía, tío, es que estoy pasando una época así, tal. Y le dije, ¿sabes qué pasa, Miles? Que yo creo que el hombre, antes de poder decidir dónde se encuentra emocionalmente, a nivel de vida, primero tiene que volver a ser hombre. Es decir, llévate al centro, a tu esencia de hombre, reconecta con tu cuerpo, reconecta con lo que haces como hombre, reconecta con tu emocionalidad como hombre, tu asertividad como hombre, tu responsabilidad, tus valores, y desde ahí vuelve a observar tu vida. Porque todo aquello que ves como un problema, lo estás viendo desde la debilidad ahora. Pero cuando tú estés fuerte, cuando tú te sientas bien, el hecho de que te tomes 2 cervezas con los amigos y tal, ya dejará de ser un problema, porque tú estarás en tu centro constantemente y habrá pocas cosas que te puedan sacar de ese centro. Me gusta esto que dices mucho, y solo preguntarte qué rol crees que tiene, si tiene alguno, la tribu. Volviendo el viaje es personal, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Entonces reconecta qué quieres que, pero yo creo que hay un catalizador, podríamos decir ahí, que es rodearse de otros hombres, sobre todo hombres, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. No sentirte solo, la pertenencia a algo es tan importante. Es verdad que es un viaje muy individual, pero es un viaje, viaje individual acompañado. O sea, tú no puedes... Es como el chico este, ¿no? Jonás, que vino... Él no podía ir a la guerra solo, él tenía que ir con sus hombres. Y en la vida es lo mismo, o sea, lo bonito de encuentros como los que hemos hecho es que primero te das cuenta que no estás solo,
Porque al final muchas veces nos pensamos, o sea, ¿qué cojones me está pasando a mí? Más hoy en día, que en redes sociales parece que todo sea bonito y precioso y fantástico, ¿no? Todos los hombres son súper guapos, masculinos, tienen parejas fantásticas, viajan, tienen dinero, Lambos, y tú te quedas ahí diciendo, pero ¿yo qué cojones soy yo? ¿No? Eso es lo primero, la pertenencia a no estoy solo. Después que te das cuenta de que en grupo hay personas que se abren muy fácilmente, como puede ser tú, pero igual hay otras personas que tienen una cierta coraza, y al ver a otras personas del grupo similares a ellos abriéndose, es muy potente. Eso abre el corazón. Y muchas veces te das cuenta de que esos son los que en verdad son los más emotivos de todos. O sea, sí, pasa que estaban ahí con el freno de mano y todo claro, puesto. Pero eso lo hace la tribu. Al final, a nivel de... Yo sí que he notado que desde que fui papá tengo menos tribu porque no tuve... O sea, aparte me pilló la situación esta que vivimos hace unos años. Tuve que estar mucho en casa, mi hijo, tal. Pero cada cierto tiempo... Y mi mujer, por supuesto, me apoya en eso. Yo necesito salir un poquito del nido, pasar aunque sean 3-4 días, o aunque sea una grabación de podcast en Toledo, como he hecho hace unos meses, pero necesito salir como si fuera a ir a cazar y volver. Claro. Porque hay esa necesidad de separarnos para que todo esto vuelva. Al final, la vida, a mí me gusta mucho este movimiento, ¿no? De bombeo. Todo es bombeo. El corazón es bombeo, todo. Las relaciones son bombeo. El sexo es separarse, acercarse. Porque si no, si tú estás así, no tiene ningún sentido. Y si estás así tampoco. Lo quieto está muerto. Claro. O sea, Y creo que la tribu hace mucho ese trabajo. Hoy en día tenemos la suerte de tener tribus ficticias en el sentido de que son online, pero ya es una cierta pertenencia. Hombre, que a mucha gente le ha cambiado la vida. Bueno, sobre todo este perfil de gente que comentabas antes, igual tiene más dificultad, o que, ¿no? Y ya el hecho de interactuar físicamente con otros hombres igual ya le genera, ¿no? Un cierto rechazo o resistencia. Pues la pantalla quizás es una manera de resguardarte y así todo abrirte, ¿no? Y hay una parte, es curioso, antes estaba haciendo un post esta mañana y he cambiado una palabra porque he puesto, hablaba sobre Mastermind, ¿no? Un encuentro íntimo, y he dicho, no, voy a cambiarlo de íntimo, porque hay mucho hombre que desgraciadamente la intimidad entre hombres la relaciona a sexualidad. Claro, sí, homosexualidad. Y es mentira, no es así. O sea, un abrazo entre hombres o un masaje dado por un colega o un amigo o simplemente que te toquen la cabeza así, a mí, personalmente, hablo de forma personal, me pone mucho más la piel de gallina que me toque un hombre que no una mujer. No sé por qué motivo, no sé si es un tema de compañerismo, de tribu, de vulnerabilidad, de sentirme protegido por las manos de un hombre, de simplemente hermandad, lo que sea, ¿no? Claro. Pero echo de menos ser, pues, acariciado o abrazado por un hombre. Y los hombres, cuando abrazamos, tendemos a... la palmadita rápida, no se note. Voy a soltar rápido, esto me incomoda, ¿sabes? Esto es muy íntimo. No, invito a entre amigos a abrazaros también, y quedaros un momentito en silencio. O hace un día le hice una prueba a Uri, le puse la canción Sana Corazón de Alex Serra, que es muy bonita, pero es muy íntima esa canción. Y le dije, ponte delante mío. La puse en acústico, creo que son 8 minutos de canción. De sostener mirada. Y le dije, ni se te ocurra sacar los ojos de mí. Esta es otra práctica que cuesta mucho a los hombres, ¿eh? Sostener la mirada. La mirada. No sé, entiendo que es un portal muy personal, no el ojo, pero la mirada. Pero que es tan bonito poder mirarse. Y me acuerdo que con Uri es fácil, porque Uri tiene muy poco condicionamiento a nivel social y no juzga. Y él se quedó tan pancho mirándome. Es un desafío, ya, venga. Y luego me dijo, qué bonito, tío, muy, muy guay. Pero a los hombres les cuesta mucho. Es una situación... Bueno, a los hombres o con tus padres. Mira a cualquier persona. Mira a tu papá o tu mamá durante 5 minutos a los ojos en silencio y ponte una canción si quieres y te lo hará el 5% de la gente.
porque tenemos una desconexión absoluta con la tribu, y tribu no es solo amigos, tribu es familia también, con nuestros padres, hermanos, tal. También entra ahí un tema de intereses, de lobbies internos a nivel económico, no económico, cómo esta sociedad intenta separar, ¿no? Es mucho más fácil controlar desde la separación. Cuando tú estás unido, ahí no entra nadie. Esa unión. Entonces, al final es ese juego entre la tribu y la individualidad. Es muy, te agradezco que sacaras el tema, pero es muy potente. Bueno, ha sido un placer. No, el placer mío. Qué guay. Qué guay poder hablar así. Sí, no es que está emocionado un poco, porque sí, ha sido muy guay, la verdad que es hace mucha bonito. Ilusión. Repetiremos porque me gustaría seguir hablando de ciertos temas y si quieres un día venimos con Uri y... Encantado. Y recibiros en el salón de mi casa. Será un placer. Será un placer.